Tenemos una pregunta de debate, una pregunta central, nuestra encuesta: ¿cómo terminar con la corrupción en el Poder Judicial? Un televidente decía, en todo, sí, pero por algo se comienza. Situémonos en el Poder Judicial, que tantos problemas causa para la seguridad jurídica en nuestro país. Fíjese este comunicado oficial, justo dimos lectura hace un momento, que ellos apelan a la Constitución para que tengan un nivel de remuneración que les dé una vida digna en relación a su misión y jerarquía. Y dice, el presidente del Poder Judicial tiene el encargo, o sea, todos los demás le han dado el encargo de realizar todas las gestiones necesarias para lograr que se respete el mandato constitucional, o sea, ese aumento. Además dice, la Sala Plena ratifica su decisión de requerir la mejora sustantiva del sistema de remuneraciones y de pensiones de los jueces. José, ¿está bien que pidan el aumento? Pero no, eso está bien, claro. Que hagan una buena labor. Exacto, una cosa tiene que ser compensación de la otra. El aumento tiene que ser producto del buen desarrollo de sus funciones. Cuando existen discusiones sobre un fallo, bueno, discusiones pueden haber, pero cuando hay cosas tan evidentes sobre un fallo, entonces no se puede decir pues que los jueces son probos, por lo menos que limpien un poco la casa y luego de eso seguramente vendrá pues el aumento, ¿no? Claro. Sí, decía doctor Vargas Aya. Hay jueces que firman estas peticiones de aumentos sin necesitarlo, porque hay jueces que son muy ricos, hay jueces que tienen mansiones, que tienen propiedades, tienen negocios, etcétera, pero firman peticiones de aumentos para disimular la forma de vida que ellos llevan. Muy buena eso, ¿no? Disimulan, sí, ¿no? Claro, es para disimular. Estamos pobres, entonces aumento y aumento. Entonces, pero resulta que el doctor San Martín, ojalá nos escuche, se ha olvidado de un aspecto sumamente importante que la Constitución obliga y no se está cumpliendo con la Constitución, que es la obligación de los jueces de periódicamente presentar declaraciones de bienes y rentas. Y la primera medida que debiera adoptar la Corte Suprema, en este caso el presidente doctor San Martín, es exigirles que presenten sus declaraciones de bienes y rentas todos los jueces de todos los niveles de todo el país. Luego, analizar las declaraciones de bienes y rentas e investigar los signos exteriores de todos los jueces. El doctor San Martín va a encontrar más de una sorpresa, decenas de sorpresas, de jueces que se quejan del bajísimo sueldo, pero pregunten cómo viven. Sí, es cierto. Además, al doctor César San Martín se le conoce como un hombre dedicado al derecho y de correcto comportamiento. Él ha estado inmerso en uno de los juicios más importantes en la historia del país al expresidente Alberto Fujimori y tuvo una sentencia que por mucho fue rubricada como correcta y dentro de las normas. Nosotros no dudamos del doctor César San Martín, pero un hombre solo que se ve rodeado de mucha gente que en realidad corrompe, es muy complicado llevar adelante un poder como el Poder Judicial. Es cierto, porque mira, la sentencia del juez del 10º Juzgado Civil malogra tremendamente la imagen dentro del país y fuera del país del Poder Judicial. Aquí lo resume, por ejemplo, el doctor Ramón Ramírez Erazo en su columna, publicada hace unos días en el Diario de la Nación, y dice: se requiere entonces que el propio juez corrija este grave error con relación a Canal 11, por ejemplo. Y en todo caso, la intervención de las instancias superiores, del propio presidente del Poder Judicial y del órgano de control interno para corregir esta situación que puede sentar un funesto precedente contra cualquier medio de comunicación en el Perú. Ahora, el hecho es que, Rafael, todo aquel que estudie el caso se da cuenta. O sea, a mí me parece realmente increíble cómo una persona que llega a juez y seguramente tiene familia y quiere cuidar su reputación y su honor, puede cometer una cosa como esta, un acto como esto, cuando todo aquel que lee y estudia el caso se da cuenta que es una barbaridad. Vamos a ir con el público, porque el público quiere dar su opinión y aquí en Habla el Pueblo es protagonista de la jornada. Buenas noches. Hola. Llamando para hacerle un anuncio sobre el programa que está llevando. Lo escuchamos, señor, el Perú entero lo escucha. Soy un pueblo más acá, de esta parte de la ciudad, que vivo en Pachacama. Un hombre muy sufrido, tengo 67 años, igual que usted, un sufrido, un peruano muy sufrido
por la libertad de expresión en esta nación. Felicito a usted. Me hace recordar cuando era niño estudiante en primaria, me decía mi profesor, el Perú necesita un hombre para que nuestra nación sea dueño de su patria. ¿A quién se refería? Refería a un yanque que estaba gobernado en esos tiempos, que eran dueños de Petróleo Company. Es así. Pasó poco tiempo, un peruano, Velasco, lo expulsó, lo botó a todos esos yanques. Hoy en nuestros días necesitamos hombres así como él, que expulse. ¿Y quiénes son que deben ser eso? Nosotros los peruanos, a esos peruanos malos, a esos peruanos, malos peruanos, que está vendiendo nuestra nación, que está mintiendo nuestra nación, solamente con el fin de llenarse los bolsillos. ¿Qué generación vamos a tener? ¿Qué futuro vamos a tener? Todos los estudiantes sé que ahorita observan esto, por más que sean niños se dan cuenta todos esos otorongos que en nuestro país roban, señor. Muy bien. Ahí, sí, Muy bien, caballero. Gracias por su llamada. José, una aclaración, y está el doctor Vargas Saya también, que sufrió. Yo creo que han sufrido más bien, señor. Usted tiene 67 años y habla de un golpe. El doctor Héctor Vargas Saya sufrió un asalto en la imprenta donde se hacía su libro Contrabando y fue robada. Incluso no se le permitió que se editen más libros. Precisamente, ¿sí? Velasco. Precisamente porque en el libro se denunciaba lo que se había denunciado en la comisión que yo presidía a Velasco, que era comandante general del ejército, a cuyo nombre llegaron 80 fardos de contrabando en el puerto del Callao. De otro lado, no hay que olvidar que Velasco no expulsó al Standard Oil Company, los reafirmó, indemnizó con 600 millones de dólares por un lado y 600 millones de soles por otro lado, con lo que indemnizó a la International Petroleum Company. Y ellos se han quedado bien, gracias. Y posteriormente, no solo eso, les dio nuevas concesiones con nuevos propios. La Occidental Petroleum Corporation fue una subsidiaria del Standard Oil Company. Y confiscó RBC Televisión. Fue Velascato, de manera incluso que antes que otros medios. Hay que revisar la historia. Por eso, este caballero, que tiene muy buena intención seguramente, es que él está confundido precisamente por lo que dijimos al comienzo de mi programa. Una historia mal contada. La historia mal contada, la historia adulterada. Bien, señoras y señores, el tema del Poder Judicial es un tema donde usted no puede ser indiferente. Vamos a escuchar las conclusiones del doctor Héctor Vargas Saya y José Rocha. Doctor. Alguna vez alguien ha propuesto, y yo tengo un trabajito por ahí también que me ha permitido meter la cuchara por ahí, que en el Perú no existe la carrera judicial. La carrera judicial la hace cualquier persona. Se nombra un postulante. Y generalmente los postulantes, con excepción de algunos ilustres jueces, la gran mayoría de postulantes son abogados fracasados que no tienen nada que hacer en la vida privada. Ahora, una cosa sumamente interesante, pero a un poco largo plazo, sería que la judicatura o la profesión de la judicatura debiera empezar en las facultades de Derecho. Es decir, que sea una especialidad donde se matricule el joven desde que es joven a saber y a formar su conciencia cívica y jurídica desde el primer año de Derecho, si es que se inclina por la tarea de la judicatura. Bien, gracias, doctor. José. Sí, a mí me parece que hay que hacer una limpieza estructural, mi estimado Rafael, para empezar a tratar de terminar con el tema de la corrupción en el Poder Judicial. Y hay quienes no pueden evadir ciertas responsabilidades y están a cargo de organismos realmente importantes como la OCMA y la ODECMA, así como quienes encabezan, por ejemplo, Cortes de Justicia superiores y supremas. Ellos tienen un deber muy importante ante el país y ante la justicia que reclama el país, y por ahí deberíamos empezar. Así es, y amigos televidentes, antes de la conclusión damos agradecimiento a las
instituciones y personas que nos han hecho llegar estas publicaciones. Por ejemplo, Geópolis, marzo 2012, año 1, número 1. Felicitaciones a esta revista. La dirige Roberto Delgado Casanave y aquí hay una dedicatoria importante. Por ejemplo, una de ellas dice: a los comandos Chavín de Huántar, ejemplo para el mundo. Sin ninguna duda. Nos Hay llega más también la publicaciones. revista Síntesis Rafael, sí, de esta semana, dirigida por Moisés Mieses. Esta vez nos dice la historia de los premios empresariales en el Perú, una revista bastante interesante dirigida sobre todo a aquellos emprendedores, empresarios del país, ¿no? Y la revista Agronoticias, agradeciendo a su director, el periodista Reinaldo Trinidad, por este número que nos ha hecho llegar. Amigos televidentes, agradecemos al doctor Héctor Vargas Saya por su presencia en el programa. A modo de conclusión, reitero la invitación al Colegio de Abogados de Lima y al Colegio de Abogados de Arequipa para que se pronuncien en torno a este caso.